Dice Hechos capítulo 27, versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vamos a orar. Una vez más te damos gracias, oh Dios, porque estamos juntos como iglesia. Recién cantábamos: Santo, Santo, Santo. Así lo revela la Escritura, oh Dios, tú eres 3 veces santo. Y ante esa santidad hoy estamos aquí, un grupo de tus hijos, para adorarte, continuar con la adoración todo el tiempo. Estamos adorándote y ahora lo hacemos como iglesia. Así que gracias por cada uno de los cánticos, por cada hermano que se ha acercado también. Y ahora abrimos la Escritura, siempre con la certeza de que tú nos hablas a través de ella, que es el medio que has escogido para edificar a los santos y atraer a los pecadores a Cristo, a través del mensaje de tu palabra. Entonces pedimos que tu Espíritu Santo la utilice en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, probablemente hayas visto alguna película de Piratas del Caribe, ¿sí? Puede ser. Yo creo que no vi ninguna, pero sé que varios la han visto. Moby Dick, ¿sí? Es un poco menos conocida, pero sé que algunos la habrán visto también. Hay varias versiones. O la más reconocida de todo, Titanic, ¿no? Esa es, creo que la habremos mirado todos. O a lo mejor sepas de historias y noticias que incluyen navegaciones, tormentas, barcos, submarinos. En estos últimos días todos estamos atentos, o el mundo estaba atento a lo que sucedía con un pequeño submarino que transportaba turistas a ver justamente los restos del Titanic. Y lamentablemente, bueno, fallecieron los 5 tripulantes que estaban allí, ¿no? Ahora, hay una historia también que muchos creyentes conocen, incluyen estas cosas que estoy mencionando, y es la de John Harper. ¿Conocen? ¿No? Es el pastor predicador que también viajó en el Titanic y murió allí en las aguas. Él participó de todo lo que, bueno, habrán visto en la película, ¿no? El naufragio, etcétera, ya saben. Ahora, lo que muchos no conocen, y es que aún estando sobre una tabla así flotando, él estaba predicando el evangelio a los que estaban al lado, ¿sí? Hay muchos detalles maravillosos de la historia de este hombre, tremendo. Algunas son cómicas. Él tenía esos salvavidas y se lo tiró a un hombre y dijo: tomá, esto lo vas a necesitar más que yo, dijo, y quedó así. Después alguien lo escuchó testificar arriba del barco: niños, mujeres e incrédulos a los botes salvavidas. Tremendo evangelista ese hombre, ¿verdad? Ahora, yo quiero mencionarte solamente una parte de la historia de este hombre. Antes de que él muera, estando allí en el agua, le preguntó a una persona: ¿eres tú salvo? Esa persona respondió: no. Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, luego una ola los separó de esa persona, y de una manera extraña otra ola lo volvió a acercar a él y le preguntó: ¿eres tú salvo? Y dice: no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, finalmente muere este hombre, Harper, John Harper, el pastor de hipotermia, obviamente, ¿no? Pero aquel que le compartió el evangelio sobrevivió. Años después, en una reunión de oración, ese hombre dice: yo soy el último convertido en la predicación de John Harper. Tremendo este hombre, ¿no? Pueden leer la historia después, que es muy atrapante. Bueno, entrando a nuestra porción de hoy, evidentemente tenemos un cambio brusco en la narrativa, ¿verdad? Pero de todas maneras, esto sigue de una manera cronológica, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a juicios, ¿recuerdan? Interrogaciones, acusaciones, defensas, etc. Pero eso ha quedado atrás.
Pablo apeló al César, le fue concedido, el Señor le prometió que testificaría en Roma y a eso nos encaminamos. Hechos capítulo 27 es fabuloso. Me encantó estudiar una vez más este capítulo. Hay mucha acción, vas a encontrar muchas veces la conjunción y entonces y al tercer día, y todo es una acción tras otra. Y cada versículo te mantiene en vilo, como que querés saber, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo se desarrolla esto, verdad? Pero me han encantado. Ahora, sé que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no estamos muy familiarizados con los términos náuticos y marítimos que Lucas utiliza, ¿verdad? A lo mejor alguien que está aquí sabe, bueno, qué es una proa, una popa, los aparejos, arriar las velas, echar la sonda, el esquife, dar en escollos y otras cosas que aquí se mencionan, pero la mayoría no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es eso? De todas maneras, la historia es muy llevadera, muy fácil de entender. Y de momentos parece que estás viendo una película de acción y suspenso. Y querés saber qué sigue, cómo se desarrolla. Pero sobre todo querés saber el final, ¿verdad? Cómo termina esta historia, esta aventura del apóstol Pablo. El famoso arqueólogo británico Sir William Ramsay, si así se pronuncia, hizo un estudio de la narración del Dr. Lucas y la considera como una obra maestra y la descripción más exacta de este tipo de literatura que jamás haya sido escrita. También alguien dijo, es uno de los documentos más instructivos sobre el conocimiento antiguo de la navegación marítima. Lucas está presente en la narrativa, estaba ausente, pareciera estar ausente del capítulo 21 y apareció otra vez aquí. Por eso se narra en tercera persona, ¿verdad? Porque él está en primera persona, perdón. Ya en el versículo 1, aquí leemos, habíamos de navegar para Italia. También está un tal Aristarco y estas dos personas estarán acompañando a Pablo en esta historia de tempestad y naufragio. Ahora bien, más allá del conocimiento que podamos adquirir de embarcaciones y demás, que está muy bueno, necesitamos encontrar verdades espirituales aquí, ¿no? En Hechos 27. Algunos comparan esta narración con la vida humana, que es como un viaje a través de un mar tormentoso. Bueno, no está mal. Bruce dice que algunos ven esto como una alegoría de la experiencia del alma. Otros relacionan esta experiencia con la historia de la iglesia, que navega por la tormenta del mundo, bueno, sufre las olas que Satanás, el pecado y el mundo levantan contra ella, pero que finalmente llega a tierra firme, ¿no? Bueno, no me gusta mucho espiritualizar, y no debemos espiritualizar un pasaje que tiene que ser tomado de forma literal, ¿verdad? Es una narración histórica de algo que vivió el apóstol Pablo. ¿Hay verdades espirituales? Claro que sí, y nos vamos a enfocar en ellas. ¿Hay aplicaciones prácticas para nuestra vida? También, y las vamos a considerar. ¿Qué aprendemos de Hechos 27? Bueno, podemos hablar nuevamente de la providencia de Dios. Claro que sí, porque básicamente eso está en todos los detalles. Podemos hablar del liderazgo de Pablo también, que se ve aquí. Es muy probable la próxima reunión de hombres que tengamos a fin del mes que viene. Vamos a abordar de nuevo este capítulo, pero dándole justamente este enfoque del liderazgo de Pablo. Ahora, déjenme titular esto hoy, cuando Dios aparece en medio de la tormenta, porque todo se trata de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Todo se trata de Dios. Suceden muchas cosas acá, pero hay un Dios que no solamente trae la calma, sino que creo firmemente que Dios produce la tormenta, orquesta todas las cosas. Cuando llegás a entender esto, es que podés estar tranquilo como Pablo. Aunque todos estén turbados, la embarcación se está destartalando, este hombre estaba tranquilo porque Dios le habló a él. Repito, no vamos a espiritualizar el pasaje, pero vamos a extraer verdades que aplican a nuestras vidas. Cuando Dios aparece en medio de la tormenta. En primer lugar, veamos algunos detalles de la partida de Pablo y el comienzo de la tempestad. Ahora sí vamos a leer los primeros 2 versículos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar a los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Por fin dejamos las tensiones que generan ser acusados, ¿verdad? Indagados por personas hostiles que buscan prender tu vida. Pablo dejó Jerusalén, dejó Cesarea y ahora va rumbo a Italia. Ahora,
vale la pena preguntarse qué hace Lucas y Aristarco en un barco que en su mayoría son presos judíos o criminales que van a ir a Roma para ser ejecutados o brindar un espectáculo sangriento en el Coliseo romano. Y estos hombres también están allí, acompañando a Pablo. Bueno, se sugiere que el gobernador les dio un permiso especial para que sirvieran al apóstol Pablo. Puede ser, no lo sabemos. Alguien que dijo que Lucas, en su condición de médico, estaba viajando para atender al apóstol Pablo. Bueno, puede ser también. Pero también puede ser que ambos hayan pagado el pasaje y punto. Pero vale la pena destacar una cosa: los favores que Pablo recibió, siendo un prisionero, ¿no? No solamente por su condición de ciudadano romano, y este es el punto, sino por la gracia de Dios para con él. Ahora él contaba con la bendición de tener a dos compañeros en aquel viaje, en una embarcación que se iba a hundir, y ustedes saben lo que implica tener dos compañeros creyentes en una misma embarcación, apoyándote en oración o hablando de cosas espirituales. Sabemos del ánimo que infunden los hermanos en situaciones difíciles. El apoyo mutuo entre hermanos es un medio de gracia que Dios proveyó para los suyos. Bueno, a Lucas lo conocemos, a Aristarco también dentro de todo es conocido para nosotros. En el capítulo 19, cuando Pablo estaba en Éfeso evangelizando y vivió situaciones difíciles, Aristarco estaba con él. En el capítulo 20, cuando Pablo viaja a Jerusalén, este hombre también lo acompañó. Y por la carta a los Colosenses, sabemos que cuando Pablo ya está en prisión, este hombre también estaba ahí. Y esto es tremendo. Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Qué precioso tener una persona así. Ahora, ¿vieron que Pablo no es Superman, que se la bancaba solo? No. Necesitaba a estos hermanos. De hecho, él lamentaba cuando estaba solo. Pero ahora está Lucas y Aristarco con él. También por el versículo 3 vemos que el centurión Julio dio un trato amable a Pablo. Dice así: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Ahora, entendemos que hay una iglesia constituida en Sidón, ¿verdad? En algún momento se fundó y Pablo se encontró con estos hermanos. Yo lo llamo más bien a este encuentro una estación de servicio, donde vas y cargas combustible y haces cientos y cientos de kilómetros más. Una bendición para el apóstol Pablo encontrarse con los hermanos. Ustedes saben por 2 Corintios 11, después lo vamos a leer otra vez, que Pablo tenía una carga por las iglesias, ¿verdad? Saber cómo estaban. Imagínense ahora encontrándose con estos hermanos, ser atendidos por ellos, servidos por ellos. Eso habrá sido reconfortante, sobre todo para todo lo que viene luego, ¿no? Ahora, creo que es muy probable también que el centurión Julio haya recibido un informe acerca del por qué Pablo está viajando en esa embarcación. No hizo nada grave, solo está ahí porque él apeló a César. Por eso tantos permisos y privilegios. El versículo dice que lo trató humanamente. ¿Saben que por lo general la historia lo dice? Ese no era el trato que solían recibir los presos. Eran tratados de una manera muy hostil. Y aún la comida que le daban a los presos era espantosa. Y si miramos aún más adelante en la historia, vemos que cuando ya el barco se hunde y arriban a Malta, los soldados pensaron en matar a todos los presos, como si fueran animales, incluyendo Pablo en ese momento, ¿verdad? Así es como se los trataba a los presos. Sin embargo, Pablo recibe un trato bondadoso aquí. Si a Dios le place, puede hacerlo, ¿verdad? Que su siervo viaje cómodamente mientras todos están. Pensaba en algunas porciones donde vemos esa gracia del Señor para con sus siervos. José halló gracia en la prisión y se convirtió en un preso con responsabilidades dentro de la cárcel. Increíble. Dios alimentó a su siervo Elías por medio de cuervos cuando la ciudad, el país, experimentaba una sequía tremenda. Dios permitió que una ramera cuidara a 2 espías de ser descubiertos. Entonces pregunto, ¿cómo no podrá lograr que Pablo reciba un trato amable? Él puede inclinar el corazón de las personas para que los suyos reciban algún favor. ¿Ven que Dios es el centro de toda esta navegación? Él tiene el control de todo lo que pasa adentro y aún afuera de este barco. Así que todo está marchando relativamente bien. Esto es como un viaje en crucero para Pablo. 5 estrellas. Ahora,
a partir del versículo 7, el viaje comenzó a ser diferente para toda la tripulación, en el sentido de la inclemencia del tiempo. Sabemos que todo se encamina a un naufragio. Nosotros tenemos el diario del lunes. Y Pablo, no como un experto en embarcaciones y tormentas, sino como un hombre que experimentó varias veces. Él cuenta otra vez, 2 Corintios 11, que 3 veces estuvo en un naufragio. Y una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar. Eso dice la Escritura. Y por esa razón es que él ahora da un consejo. Presten atención al versículo 9. Da su parecer. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Lamentablemente. Pero Pablo parece ser un hombre respetado. Por lo menos cuando él habla le prestan atención, ¿verdad? Lo escuchan. Pero en este caso el centurión se aferró más a la experiencia del piloto y al patrón de la nave que al preso Pablo. Y es entendible, ¿verdad? Hay personas más experimentadas que este preso, le hacemos caso a ellos. La propuesta de Pablo fue que el barco debía invernar en buenos puertos, y la propuesta que prevaleció fue que debían zarpar e invernar en Fenice, puerto de Creta. Lamentablemente no fue una buena idea por todo lo que viene. Era mejor el consejo de Pablo, pero como a veces sucede, nos llevamos más por la experiencia que por el consejo de un hombre de Dios. Si lo hubieran escuchado, todo hubiese sido distinto. De hecho, Pablo después le va a recriminar esa decisión. Bueno, veamos en segundo lugar, la tempestad azota a la tripulación. Ahora vamos a saltar al versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así cuenta Lucas. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, son términos que Lucas suele usar, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué tenemos aquí, mis queridos hermanos? Bueno, sencillamente la Escritura hablan de un Dios que controla todas las cosas, aún las condiciones climáticas, ¿verdad? Dios tiene control de todo eso. Jeremías 10:13, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Salmos 135, 6 y 7, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos, ¿verdad? Hebreos 1 dice que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así es. Luego en los evangelios ves al Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y en una tempestad hablándole y diciendo: enmudeced, callad. Y estos le obedecen. Y hay grande bonanza, ¿no? Aquí en su providencia, cuando los hombres creyeron que ya todo marchaba bien, el verso 13 dice: tenían lo que deseaban, un viento huracanado arremetió contra la embarcación en la que navegaba el apóstol Pablo. Ahora, se tomaron todas las medidas posibles que se pueden tomar en una embarcación. Se puso proa al viento, arriaron las velas y finalmente quedaron a la deriva. Luego continuaron con más esfuerzos, pero todo fue vano. Y finalmente Lucas lo dice: pero ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, el escritor de este libro también trabajó para ver si podía mantener el barco allí a flote, ¿verdad? Sabemos que en situaciones tremendas como la que están viviendo, hay trabajos que pueden hacerla solamente los marineros experimentados.
Pero en una situación así todos pueden ayudar. Dice que tiraron los aparejos, algunos instrumentos que tenían allí. Algunos estudiosos de estas cosas dicen que eso incluía un mástil gigante que era casi del tamaño del barco. Y te imaginás a Pablo, a Lucas, a Aristarco levantando eso y ayudando. Tremendo el trabajo que estaban estos hombres. Pero bueno, los días pasaban, los problemas se acumulaban, la nave estaba por hundirse, el ánimo estaba por el suelo, solo quedaba esperar el hundimiento del Titanic y quedar en las manos de Dios. Pero son estos momentos, mis queridos hermanos, en los que el soberano Dios aparece, ¿verdad? Y puede hacer tantas cosas. Puede enviar un gran pez para poner a salvo a su siervo, ¿sí? Como a Jonás, lo puede hacer si quiere. Puede enviar un ángel para que tome tus manos y te saque del lugar de destrucción, como lo hizo con Lot. Puede hacerlo, claro que sí. Puede enviar un carro de fuego para que te lleve a la misma presencia del Señor. O simplemente puede animarte diciéndote, levántate y come, porque largo camino te resta, como Elías, ¿sí? En tercer lugar, veamos, hermanos, cuando Dios aparece en medio de la tormenta. Versículo 21 ahora. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, qué tremendo esto, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso es todo. Cuando Lucas dijo que habían perdido toda esperanza de salvarse, eso incluía a Pablo también. Este hombre también parece ser que perdió la esperanza de salvarse. Pero en algún momento, mientras los días pasaban, leía un comentarista que dice que aproximadamente pasaron entre 10, 11 días, y mientras pasaban esos días, el ángel de Dios apareció al apóstol Pablo. Noten que el énfasis no está en el ángel, sino en Dios. El ángel de Dios, el mensajero de Dios, a quien Pablo pertenecía y servía. Y este lo alentó. Ahora, hay muchos detalles interesantes aquí que vamos a observar, ¿no? Hasta este momento pareciera que el apóstol Pablo estaba un poquito desaparecido de la escena. Ahora aparece una vez más, supongo que estaba en oración, pero ahora toma el protagonismo de esa embarcación. Lo primero que hace es recordarles, no reprocharles, que si hubiesen atendido sus palabras, no sufrirían este perjuicio y pérdida. Cualquiera de nosotros podría haberle dicho, te dije que no teníamos que salir, teníamos que quedarnos acá, ¿le? Nadá como ranita si podés, dale. Pero no fue lo que hizo eso el apóstol Pablo, ¿no? Tampoco dijo eso como venganza. Así lo agarran al centurión y lo tiran al agua como Jonás por no haberle hecho caso, ¿no? Creo eso, ¿no? Sin embargo, otros se atreven a decir que aquí se ve un aspecto muy humano en Pablo, como cualquiera de nosotros, que les dice a toda la embarcación desanimada, se los dije, tenían que haberme hecho caso. Y creo que no podemos desestimar esta posición, ¿verdad? Pablo era un hombre semejante a nosotros, pasiones semejantes. No sé, le saltó el viejo hombre y dijo, te lo dije, no me hiciste caso. Bueno, inmediatamente comienza a dar palabras de ánimo para todos. Ese era el propósito por el que se puso de pie. Ahora imagínense la escena, queridos hermanos. Los que saben de tormenta dicen, y de naufragio, esas cosas, que en momentos así uno comienza a caer en un pozo de desesperación y perdés el apetito. Como hemos visto también, parte de la comida se echó a perder, todo era un caos en esa embarcación. El panorama es desolador, pero Dios apareció en medio de la tormenta a su siervo y lo cambió absolutamente todo. Déjenme hacer algunas observaciones de estos últimos versículos que leímos. Primera observación, Pablo no negó la realidad, como algunas personas hacen y enseñan. No, vos tenés que pensar siempre en positivo. Tenés que declarar y confesar las cosas que no son como si fuesen. Deshacerte de gente tóxica que nos suma. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son puras fantasías esas cosas. ¿Por qué negar la realidad? Hay que aceptar que tenemos el agua hasta el cuello. Hay que aceptar que perdimos
la esperanza de salvarnos. No sirve la autosuficiencia. Para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, debemos hacer lo que hizo Pablo, reconocer su debilidad en ese momento. Pablo sabe en qué condición está la nave y la gente, así que no niega la realidad. Segunda observación, Pablo no es un ilusionista ni un motivador. Chicos, lo último que se pierde es la esperanza. Yo creo que todo va a estar bien. Ahora van a venir los vientos a favor, ya van a ver, tranquilícense todos, abrácense a un árbol y hagan vida sana, ¿no? A veces los creyentes caemos también en esas cosas. Tienen su seguridad en cualquier cosa. La alineación de los planetas, el horóscopo, en todo, menos en Dios. Lo que animó a Pablo y lo que ayudó a animar a otros fue Dios. La confianza que él tenía en Dios, eso fue lo que lo sostuvo. El Dios a quien él sirve. Así que el apóstol Pablo los alentó, les contó qué es lo que Dios le mostró. Que no iba a haber pérdida humana, sino solo de la embarcación. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Interesante porque Pablo le está hablando a una embarcación que en su mayoría son todos paganos y no tienen la menor idea de qué Dios está hablando a este preso. Sin embargo, a Pablo no le importa y entrega la palabra de todas maneras porque él sabe que eso puede llegar a alentarlos. También Pablo está predicando, está dando a conocer a su Dios a los paganos. Y eso no está mal. A tiempo, fuera de tiempo, hay que dar a conocer el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Claro que sí. Por lo general, estos momentos así turbios, de bajones, son muy buenos para predicar de nuestro Dios, ¿verdad? No sé si habrá una predisposición para oír, puede ser, pero en situaciones así uno está dispuesto a escuchar lo que sea. Entonces escucharon a Pablo diciéndoles así, me dijo el Señor. Ahora, ¿notan que la confianza de Pablo no descansa en una seguridad personal? ¿No? Sino en lo que Dios le dijo por medio del ángel. Él no animó a la gente utilizando su experiencia pasada. Yo ya pasé por naufragios. Acá lo que tenemos que hacer es esto y aquello y vamos a andar bien. Tampoco. Él confiaba en lo que Dios le dijo. Presten atención al versículo 25. Por tanto, os varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Eso era todo lo que él necesitaba comunicar. Para animar a otros, queridos hermanos, primeramente vos tenés que creer en lo que se te dijo. ¿De qué te vale citar y citar las escrituras si no crees a su mensaje? ¿Y de qué te sirve postear versículos y compartirlos con otros si no te aferraste a eso como verdad absoluta? Cree en lo que el Señor dice en su palabra y luego compartirla con otros, para que no haya inconsistencia, ¿verdad? Ahora, ¿apreciaron también que no necesitamos revelaciones nuevas? ¿Qué le dijo el ángel a Pablo? Nada nuevo, solo le recordó las palabras del Señor Jesús de que iba a testificar en Roma, eso es todo. Así que escapemos de aquellos que vienen con revelaciones nuevas. Dios me dijo que te dijera, no. Decime qué dicen las Escrituras, esa es la voz de Dios. Una tercera observación a tener en cuenta. Nuevamente el Señor alentando a su siervo con, no temas. Ya habíamos escuchado eso en otra oportunidad, ¿recuerdan? Cuando Pablo estaba en prisión. Aquí nuevamente. Ahora, hay que atreverse a creer en esas palabras, ¿no? Tengan en cuenta que la nave se está destartalando toda, ¿sí? La gente está aterrada pensando en que la muerte es lo próximo que sigue. Pero si el temor puede estar controlado, entonces es más fácil depositar la confianza en el Señor y creerle. Pero mientras hay temor, te olvidás inclusive que el Señor es soberano. ¿Recuerdan a los discípulos de Jesús aterrados en la embarcación, en aquella pequeña barca porque una fuerte ola se levantó, esas cosas? Se olvidaron que Jesús estaba en la barca durmiendo en la proa. El creador de todas las cosas estaba allí, ellos aterrados. Eso es lo que produce el miedo. Vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor le dijo, ¿por qué temen, hombre de poca fe? Así, todo tranquilo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Mira lo que está pasando. Y Jesús le dice, tengan fe. Y eso era todo. Y él dio la orden y se acabó todo. Como he dicho, no debemos negar la realidad, pero tampoco permitir que el temor nos controle, sabiendo que el Señor, en palabras de Job, Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar.
Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job 9, 7 al 10. Así que no temas. Una cuarta observación que hago. Por la presencia de un justo, aún los incrédulos son beneficiados. Noten que el ángel le dijo que, Pablo, vos no vas a morir, ¿no? Sino que le concedió a toda la gente que estaba en la embarcación también. El verso 24 dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pastor MacArthur y otro también, Frederick Bruce, dicen algo parecido. No sé si alguien plagió al otro, pero con respecto a esto dicen, los incrédulos o la sociedad humana no tienen idea de cuánto le deben en la misericordia de Dios a la presencia de hombres justos entre ellos. Fin de la cita. Como cuando Abraham intercedía por su sobrino Lot, ¿recuerdan? Lot le debía mucho a ese viejo Abraham, porque si no fuera por la oración de él, ¿dónde iba a estar este muchacho? Faraón debía mucho a la presencia de José. El rey Darío debía mucho a la sabiduría de Daniel. Y muchos hijos le deben mucho a la intercesión de sus padres. Y yo creo que si este país no ha sido consumido por fuego, es porque aún hay muchos justos que claman al Señor. La presencia de un justo imparte bendición a otros. Bueno, Dios apareció en medio de la tormenta y el ánimo de todos ha cambiado, ¿no? Pablo ya se ha convertido en el capitán de la nave. ¿Vieron? De no haber sido atendido, ahora él está manejando todos los asuntos en esa nave. Al principio no le hicieron caso. En el versículo 31 está advirtiendo al centurión. En el versículo 33 y 34 continúa animando a la gente y recordándoles la promesa del Señor de que nadie moriría. Así se anima a las personas, mis queridos hermanos. No con palabras dulces o simplemente palmaditas en la espalda, sino recordándole lo que Dios dijo. Eso trae ánimo. Luego Pablo dio gracias a Dios, comió y eso contagió a todos. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ha cambiado el panorama en el barco, ¿verdad? En último lugar, veamos ahora, mis queridos hermanos, el cumplimiento de la promesa del Señor. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, tal como el Señor lo dijo, ¿no? Ahora, presten atención, cuando la sonrisa estaba volviendo en el rostro de los tripulantes, Lucas da un informe, me encanta este hombre, un informe detallado de lo que sucedió. Pero lo que nos atrapa a nosotros es cómo de una manera tan increíble se cumplió todo lo que el ángel de Dios dijo a Pablo. La nave se perdió, sí, no quedó nada, pero todos se salvaron, como dijo el Señor. A pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar de que no hicieron caso al apóstol Pablo cuando él dio su parecer, a pesar de que perdieron toda esperanza de salvarse, y a pesar de que los soldados quisieron matar a todos los presos, es decir, pensaron en matar a Pablo también. El tipo que les dio una buena noticia y los animó en la embarcación estaba a punto de morir. Tremendo. Les dio una sana advertencia, una exhortación a alimentarse. Pero qué fuerte es el pecado de la ingratitud, ¿no? Qué fuerte es el pecado. Bueno, entendemos una cosa. La ley romana era clara. Si sos soldado y un preso se te escapa, tenés que pagar con tu vida. Así que antes que me suceda eso, matamos a todos los presos y listo. Pero sería demasiado injusto matar a aquel que fue una fuente de ánimo en medio de la tormenta, ¿no? Pero a pesar de todo, el Señor fue fiel a su promesa y se glorificó en medio de la tripulación. Ahora todos los que estaban allí sabían quién era el Dios de Pablo, ¿no? Y eso era lo importante, que le conocieran. Hendriksen observó algo que me parece un poco cómico. Él dice,
Una pregunta interesante para la cual no tenemos respuesta es, ¿cómo pudo Lucas mantener secos sus escritos? Bueno, no lo sabemos y no es tan importante. Un detalle ínfimo a esta altura del partido, ¿no? Muy atrapante esta historia de navegación y tormentas. Esperemos de aplicar esto a nuestras vidas también, ¿no? Y solo voy a hacer una aplicación. ¿Sí? Es muy difícil que algunos de los que estamos aquí presentes experimentemos un naufragio como el que leímos, ¿no? No solemos navegar. Solo una vez me subí al barco, ustedes saben, vacaciones en Bariloche, esos barcos que te subís, te dan la vuelta y te sacan el dinero como el chorlito. Yo también caí en esa. Con mi esposa nos lamentamos en eso, pero bueno, esta fue la única vez que estuve dentro de un barco. Seguramente algunos aquí navegaron un poco más, pero este es el punto. El viento huracanado llamado Euroclidón no solamente se levanta en los mares, ¿no? A veces viene en tu lugar de trabajo. A veces viene en la familia. A veces en el matrimonio. A veces en la iglesia también. A veces un hijo te trae una noticia o te enterás de algo y eso logra no que se filtre un poco de agua en tu embarcación, sino que se destartale toda la nave y perdés toda esperanza de vida. Intentás salvar la situación tirando los aparejos, izaste las velas, hasta tiraste el trigo al mar, pero no funciona. Consultaste al pastor, leíste un libro sobre el tema, miraste un video en YouTube a ver si te ayudan, pero nada funciona. Perdiste las esperanzas de vida y solo quedás flotando allí sobre una madera, tirando manotazos de ahogada. Es una situación que pasamos todos, ¿no? Claro que sí. Cuando ese momento llegue, o si ya ha llegado, solo una cosa podrá sostenerte a flote. Confía en la promesa del Señor. ¿Qué más vas a hacer? No puedes hacer nada. Tomaste todas las medidas posibles y no sirvieron. Pablo no necesitó un bote salvavidas. No le hizo falta terapia de navegación. No fue necesario un Padre Nuestro. Solo necesitó creer y confiar lo que el Señor le dijo. Todo el mundo estaba escandalizado en ese barco. Él no. Él no. Esa tabla de la que se agarró era la promesa del Señor, de que llegaría a Roma para dar testimonio. Así que llena tu mente de las promesas del Señor, pero sobre todo créelas, ¿no? Si lees algo en la Biblia, créelo, ¿sí? Miren que Pablo pasó por circunstancias que pudieron haberle llevado a dudar de que fuera así como dijo el Señor, La embarcación se rompió toda, no sirve más. Luego los soldados quisieron matarlo. Más adelante, probablemente lo veamos el domingo que viene, en la isla de Malta lo muerde una víbora. Los lugareños pensaron que él se iba a hinchar o iba a caer muerto, porque eso es lo que suele pasar cuando te pica una víbora. Sin embargo, él la sacudió y salió ileso. ¿Por qué? Era la voluntad de Dios que predicara en el corazón del Imperio Romano y absolutamente nada iba a frustrar eso. Podía caer un rayo y partirlo al medio a Pablo. Con la mitad del cuerpo iba a llegar a Roma, porque el Señor le dijo que así sería. Entonces, ¿no crees que tenemos suficientes razones para confiar en este Dios? Que promete algo y se cumple. Claro que sí. Confía en Él. Razones suficientes hay. Si Él te ha prometido que estará todos los días contigo hasta el fin del mundo, así será. Y no te dejará ni un instante. Aunque a veces te preguntes, ¿dónde estás, Señor? Y está a tu lado. Si Él no te va a dejar. Así lo prometió y así va a ser. En la calamidad, en la tormenta, cuando tu vida se destartala y estás agarrado de alguna madera y perdiste la esperanza de vida, Él estará a tu lado. Si Él lo prometió. Si la Escritura afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, confía que así es. Confía, querido hermano. Solo eso puedes hacer, confiar en Dios. Entonces vendrán los vientos huracanados y aunque te sacudan, solo serás un espectador que mira las cosas que el Señor está haciendo. Así miraba Pablo. Bueno, se rompió la nave y sí, ahora el Señor me dijo que yo voy a testificar y voy a testificar. Así que era un espectador, viendo las cosas que Dios estaba haciendo.
Mira la promesa más grande de todas. Hay una que es la más grande de todas en las Escrituras. Esa promesa se cumplió en el Calvario, ¿no? La Escritura antigua profetizó lo que sucedería con el Hijo. Y así sucedió. Y por eso somos salvos. Pensá en eso y encontrá confianza. Dios quebrantando a su Hijo tal como las Escrituras lo anunciaban. Dios es fiel, confía en Él, confía en sus palabras. Cree una cosa, que Él estará contigo en el medio de la tormenta. Porque si aún no te llegó, en algún momento puede llegar, ¿no? Estamos acostados y acá en la esquina se prendió fuego. Ahí en Colón y Ituzaingó. Bueno, los bomberos, todo, etc. Pero vieron como en un instante el viento Euroclidón puede venir y sacude todo. Y estaban ahí sentados y todo. Bueno, en ese momento hay que confiar en Dios, ¿no? En lo que Él prometió. Así va a ser, mi querido hermano. Bueno, vamos a orar.